Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle a través de la señal de MXN Televisión y de todas sus plataformas digitales. Hoy tengo una invitada muy especial. Seguramente usted la conoce porque cada ocasión que en algún espacio periodístico se requiere de una opinión experta, como la que nuestra invitada tiene hoy para usted, pues se recurre precisamente a Aribel Contreras. Doctora Aribel Contreras. Doctora, muy bien, bienvenida. Qué gusto saludarte, Francisco, y muy agradecida por esta gentil invitación para compartir contigo, con todo tu auditorio, pues tantos temas a nivel internacional que no solamente llaman nuestra atención, sino que sin duda nos impactan. La doctora Contreras es especialista en temas internacionales y es catedrática de la Universidad Iberoamericana, me confundo, la Iberoamericana, la Ibero, y es egresada de la Universidad de Cataluña, donde estudió Ciencias Administrativas. Tiene además, un largo número, pero muy largo número, de pendones académicos. Muchísimas gracias, qué amable, Francisco. Hay un temor generalizado entre la población de México y de todo el mundo. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Pues mira, esa pregunta me parece muy válida y muy pertinente, sobre todo porque creo yo que este escenario álgido y en ebullición comenzó desde la invasión de Rusia a Ucrania. Así es. Y desde ese momento, Francisco, hemos visto cómo las guerras están teniendo nuevos matices, nuevas caras, y yo he venido diciendo, las guerras ya dejaron de ser lineales, ya dejaron de ser planas y predecibles. Hoy, tanto la guerra en Ucrania como ahora esta guerra entre Irán e Israel están comenzando a estar en espiral. Nuevas variables, nuevos elementos, nuevos actores políticos, pero también no estatales, se confabulan además con las ya de por sí crisis globales que nos veníamos enfrentando, desde la crisis de los granos, la democracia, el multilateralismo de los energéticos. Entonces, cuando volteamos a ver este conflicto en Medio Oriente, pues hay que visualizarlo de manera multidimensional, multifactorial y desde una mirada de múltiples variables que la están cambiando segundo a segundo. Conforme ahorita estamos tú y yo hablando, están sucediendo nuevas cosas, claro, nuevas tendencias, y se están también construyendo inclusive hasta nuevas narrativas, Francisco. En estas variables que mencionó, doctora, ¿estaría también el renacido autoritarismo que hay en varias naciones? Porque vemos que Rusia, un país autocrático. Israel, otro país autocrático. Irán, autocrático. Y Estados Unidos en vías de ser también un país autocrático. ¿Esto tiene que ver algo con este ánimo clima belicista que existe en todo el planeta? Qué bueno que lo destacas así para que el auditorio que ahorita nos esté escuchando y viendo tenga una claridad de que sin duda estamos entrando en nuevas eras en diferentes planos. Una nueva era en la historia de las relaciones internacionales, que inclusive yo he bautizado como la Segunda Guerra Fría, ahora ya digo 3.0, todavía hasta hace meses atrás yo hablaba de la Segunda Guerra Fría 2.0, pero ya estamos en esta era 3.0, pero también se está escribiendo una nueva era en el escenario de la política global, donde vemos que los gobiernos totalitaristas y autocráticos están avanzando al endulzar al oído estas propuestas neopopulistas. ¿Qué significa neopopulistas? Son estos nuevos populismos con estos personajes que llegan como encantadores, como los nuevos líderes, que llegan como superhéroes a salvar al país. Y esto obviamente no sucede, esto no existe un personaje de la ciencia ficción que se convierta en realidad para salvar al mundo. Pero hoy estamos viendo en un inquilino de la Casa Blanca que llega con estas narrativas apostándole al neonacionalismo, es decir, construyendo sus propias narrativas
de apostarle a rescatar Estados Unidos, de ponerla en la era dorada. Él hablaba de la Golden Age, ¿no? La era dorada, de volver a estos tiempos de Estados Unidos. El Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande otra vez, es justamente una mirada neoimperialista, de expandir territorialmente, pero también en cuestión de poder, los tentáculos de Estados Unidos. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque vemos cómo ha amenazado con querer comprar a la fuerza Groenlandia, hacer de Canadá el Estado 51, hacer del Canal de Panamá nuevamente parte de poder administrarlo. Volteamos a ver, y lo mismo sucede con Putin, ¿no? Esta mirada neoimperialista de querer expandir a Rusia, ya no solamente de lo que era la Unión Soviética, Francisco, sino inclusive como si tuviera esta obsesión por regresar a tiempos del Imperio Ruso. Entonces, hoy, sin duda, estamos viendo que la democracia se flagela, y no lo digo yo, la evidencia es el índice de democracia que hace anualmente el Instituto de Inteligencia de la revista británica The Economist, donde habla de cómo estamos retrocediendo en cuestión de democracia a nivel global y cómo estos personajes autoritarios se postran como los grandes pacificadores del mundo, los grandes resolvedores de los problemas, y como estos personajes encantadores que le hablan a sus masas, a su base electoral, lleno de mentiras, lleno de propuestas románticas, pero que hoy se confabulan en este conflicto en una tormenta perfecta. Y tras esas mentiras, tras ese romanticismo, doctora, siempre hay una clase privilegiada. Habría que recordarles a nuestros amigos del auditorio, por ejemplo, que la primera época dorada de los Estados Unidos, pues dio como producto a los Astor, a los Vanderbilt, a los Rockefeller, los grandes millonarios que poblaron Nueva York y Manhattan, concretamente la Quinta Avenida, Madison Avenue, todo esto con sus riquezas, mientras una población se iba empobreciendo cada vez más. Esto está resurgiendo en Estados Unidos, ha resurgido en México, está vigente en Rusia desde hace ya un par de décadas, cuando menos, con nuevos oligarcas, que tienen cada vez mayor influencia en el ámbito político para proteger sus propios intereses. Yo lo veo así, pero lo que me interesa es su opinión, doctor. Muchas gracias, Francisco, y yo me parece que lo puntualizas muy bien y lo pones a la conversación de una manera muy precisa, Francisco. Estamos en un escenario donde la distribución de la riqueza a nivel global cada vez es mucho más injusta. Cada vez hay mayor millones de habitantes menos privilegiados. Y es ahí, justamente en este punto medular, donde llegan estos neopopulistas con sus narrativas neonacionalistas, con una visión neoimperialista, y entonces llegan no nada más planteando propuestas demasiado soñadoras, sino inclusive que hoy en día estamos viendo cómo se generan movimientos sociales al interior de Estados Unidos, hablando del país hegemónico por excelencia, donde yo no estoy tan segura si Donald Trump tiene esta capacidad de poder lidiar con tantas bolas de fuego, porque por un lado tiene este movimiento social que el epicentro surge en Los Ángeles, pero que al final comienza a ser endémico, es decir, empieza a expandirse en otros estados de la Unión Americana, pero que fácilmente se puede convertir en un movimiento pandémico, donde en diferentes países del mundo comiencen a emerger no el movimiento per se, ojalá se quedara solo ahí, sino lo preocupante hoy en día es que este movimiento social se convierte inclusive en atizar un sentimiento anti Estados Unidos, que ya de por sí en el pasado lo hemos visto, Francisco, pero que me parece que ahorita, con el conflicto en Medio Oriente, se está convirtiendo en un nuevo músculo para Irán, Rusia, Corea del Norte y China, ya no es nada más un tema de gobiernos anti-Estados Unidos y de hacer un bloque anti-Occidente, sino ahora estamos viendo que desde la sociedad hay gente que aplaude
los ataques de Irán a Israel y viceversa, pero es mucho más el aplaudir que se está atacando a Israel por ser el gran aliado incondicional de Estados Unidos. Protegido de Estados Unidos. Exactamente. Entonces estamos viendo cómo hay diferentes capas en las que el tablero mundial se está fracturando y donde por más que vemos algunas alianzas, también vemos muchas desalianzas. Y no nada más es en el plano geopolítico, sino también hay que voltear y dar una mirada al plano geoeconómico, donde ojalá y solo quedara en este cruce de misiles y de drones. Lamentablemente, además de las pérdidas humanas que segundo a segundo estamos viendo tanto en Ucrania como en Medio Oriente, el conflicto en Medio Oriente está generando tal atención mediática que ha logrado hacer invisible el conflicto en Ucrania, lo cual es muy peligroso, claro, porque al haber una profunda violación del derecho internacional por parte de Rusia, se minimiza ante lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde ahora la conversación es si en verdad hay o no evidencia suficiente para decir que hay un programa nuclear sumamente solidificado por parte de Irán, donde todavía hay dos versiones muy distintas, ¿no? Donde Israel dice, tengo evidencia suficiente de que es una amenaza para mí, porque además se ha acercado Irán a través de sus proxies, Hezbollah, Hamas, los Houthis, que se están acercando hacia mí. Entonces yo reflexiono y digo, es el mismo argumento del primer ministro Benjamín Netanyahu el que ha utilizado Vladimir Putin cuando dice que la OTAN se ha acercado a sus fronteras y que es una amenaza para Rusia. ¿Así? Ahora el primer ministro israelí dice es que Irán, aunque físicamente no se puede mover, sí se ha movido a través de estos grupos terroristas que los financia, y entonces para mí representa una amenaza ya no solamente Hezbollah, Hamas y Houthis, sino donde se concentra el ADN. Entonces, qué peligroso estamos ahora en estos tiempos, Francisco, porque pues entonces ahora los países toman de manera unilateral decisiones, violan el derecho internacional, porque en ningún lado dice que pues entonces yo primero de manera preventiva te voy a atacar y que estoy en mi derecho porque me siento amenazado, te ataco a ti antes de que tú me ataques a mí. O sea, imagínate, ¿no? O sea, decir, es que el vecino que vive aquí a 5 cuadras, yo siento que es una amenaza a mí y entonces mejor yo voy y lo voy a ir a atacar antes de que él venga aquí a mi puerta y me despedace. O sea, ese tipo de cambio de paradigma que se construye desde los gobiernos y que quieren mover el péndulo, no solo geopolítico, sino inclusive a través de la sociedad, creo yo que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto entonces nos viene a demoler la sólida arquitectura que habíamos tenido, que ha durado décadas en construirse, que es un sistema basado en reglas. Hoy, ¿cuáles reglas? Nos preguntamos. Ni siquiera hay árbitro. Doctora, antes de hacernos una pequeñísima pausa, claro, le reitero la pregunta. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Después del corte, les contesto. No se vaya, enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por estar con nosotros nuevamente después de esta brevísima pausa en esta sabrosísima y muy ilustrativa charla con la doctora Aribel Contreras. Doctora, a ver, ¿quedó en deuda esa respuesta? ¿Estamos o no al borde de la Tercera Guerra Mundial? Pues mira, me parece que estamos en una antesala de lo que sí pudiera convertirse sin duda en una guerra de escala global. No estamos ahorita, obvio, en una guerra. Estados Unidos ha dicho que tomará 2 semanas el presidente Donald Trump para considerar si Estados Unidos se involucrará de manera directa, porque indirectamente ya está involucrado, eso claro. No está discusión, porque creo yo que deben de analizar sus asesores y evaluar los efectos no solamente colaterales, sino el costo para Estados Unidos. Y cuando hablo de costo, no solamente me refiero al costo económico, que es abismal, pero también el costo político que le representaría a Estados Unidos si en verdad esto lo fortalecería en la comunidad internacional o le restaría. Entonces, es una antesala, porque hace rato yo te decía, yo he venido sosteniendo que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 3.0, es decir, cada vez hay más deshielo, cada vez empieza las tensiones a subir el ánimo, cada vez vemos más situaciones que generan tensiones y que hay una escalada en Medio Oriente, que era algo, Francisco, que no queríamos que se diera, ¿no? Y que al final estamos en una coyuntura muy particular, porque si Estados Unidos tomara el riesgo, hiciera esta jugada de decir, voy a entrar, pues también hay que recordar sus grandes errores desde la guerra en Vietnam, el Corea, fracaso. Antes en Corea. Exactamente, el fracaso en Irak, que nunca se encontraron las famosas armas de destrucción masiva, la terrible retirada que tuvo que darse más de 20 años después en Afganistán, y que la famosa guerra contra el terrorismo ni acabó el terrorismo, ni destruyó a los talibanes. Están ahí los talibanes de vuelta. Ahora en esta lucha de destruir los programas nucleares, pero además exigirle al ayatolá Jamenei de que ya se entregue y que se cambie el régimen político, es una jugada sumamente arriesgada, porque Irán no está solo. Y habrá que ver hacia dónde se mueven otros actores políticos como Arabia Saudita.
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, pero sobre todo Arabia Saudita. Entonces, si esto no se logra contener, se va a convertir en la tormenta perfecta que llega al punto de ebullición necesario para entonces sí ya hablar de si Estados Unidos entra, pero otros países se llegan a involucrar. Es decir, ahorita tenemos claro que es Irán e Israel, pero si detrás de Israel se agrega Estados Unidos y si atrás de Irán se pudieran agregar otros actores políticos de gran envergadura y de peso político, me parece que entonces ahí sí ya estaría el escenario terriblemente puesto para poder hablar entonces ya de una guerra que ya dejó de ser focalizada y que ahora es expansiva y que entonces es no solamente de escala global, sino de implicaciones globales. Y yo creo que eso es algo muy importante que hay que compartirle a tu auditorio. Y hasta el momento, en el estado de cosas que estamos observando, cambiante, como bien lo dijo al principio, varía a cada segundo, ¿qué implicaciones hay para México? Mira, qué interesante tu pregunta, porque me parece muy válido hoy estar diciendo, ok, este conflicto está en Medio Oriente y a nosotros ¿qué? A ver, algo importantísimo. Medio Oriente es una región con profunda riqueza de recursos naturales, principalmente el gas natural y el petróleo. Principales productores y exportadores. Entonces, imaginémonos que ahorita está, obviamente, que es una realidad, esto no es la parte de imaginémonos, pero me refiero, los últimos días el precio internacional del petróleo ha estado subiendo. Y entonces decimos, pues a México no le tendría por qué afectar porque México es productor de petróleo. Pero a ver, el petróleo no es que lo consumimos de manera directa, en crudo. Se requiere enviar para un refinamiento y consumimos la gasolina y consumimos derivados del petróleo. Y entonces ahí en el camino de la cadena de suministro de energéticos, pues nos puede llegar el coletazo de lo que se llama el efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? Que todo lo que sucede en un punto geográfico tiene un efecto expansivo a través del aleteo de la economía. Entonces, aunque esto esté sucediendo geográficamente en Medio Oriente, las implicaciones en el escenario geoeconómico son directas o indirectas. Y yo les decía, imaginémonos, ¿qué es lo que nos vamos a imaginar? Un caso hipotético de que Irán decida cerrar el estrecho de Hormuz. Si nosotros nos vamos a Google, vemos un mapa plano de lo que es Medio Oriente, vamos a ver que entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está una parte muy pequeña, muy cerrada. Muy angustita. Que son escasamente 30 kilómetros, que se llama el estrecho de Hormuz. Este pequeño estrecho tiene un alto componente estratégico en materia energética. ¿Por qué? Porque Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita, Qatar e Irán, lanzan sus buques de gas natural y los petroleros para poder exportar estos energéticos al mundo. Ahorita los principales compradores son países asiáticos, donde está Japón, Corea del Sur, China, entre otros. Aunque China ahorita pues básicamente le compra más a Rusia. Pero si se cerrara esta válvula, entonces esto pudiera generar menor oferta energética y la ley de oferta y demanda. Pues cuando hay menos oferta que la demanda, entonces los precios se incrementan. Y al empujar estos precios internacionales, lo que puede generar es una inflación. Si esta inflación no se logra contener, y además al interior de ciertas economías, ya de por sí las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, esta última y las dos anteriores con sede en Washington, nos han dicho, México no solo no va a crecer, la apuesta es que va a decrecer. Y si entonces no solamente no crecemos, sino vamos para atrás y le agregamos la variable de la inflación y le agregamos que Estados Unidos, si llegara a entrar a la guerra, habría una profunda y directa afectación a su economía, cuando es nuestro principal socio comercial, esto sería el escenario
en las condiciones puestas para que se pueda dar una recesión y una crisis financiera, no solo para México, sino a nivel internacional. Y todo comenzaría con el incremento del precio de los combustibles en México. Porque usted mencionaba hace un momento, doctora, que pues no consumimos petróleo crudo, hay que refinarlo. Claro. Nuestra capacidad instalada de refinerías no se da abasto para procesar el escaso petróleo, cada vez menos petróleo que extraemos. Y no contamos con la tecnología suficiente, hay que importarlo. Casi el 80% de las gasolinas que consumimos provienen del extranjero. Si en el extranjero, donde sí se respeta estas variaciones en los precios del petróleo, si el petróleo está barato, pues bajan los precios de las gasolinas. Si está caro, evidentemente suben. Pues si nos suben el precio de la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, y nuestro proveedor, y entonces nos va a salir ahora más caro. Y si Estados Unidos entrara en una crisis económica, que no falta nada, tampoco hay que creer lo que dice el presidente de Estados Unidos de que la economía es beautiful, que es hermosa, no es cierto. Ahorita la economía de Estados Unidos está en un momento sumamente vulnerable, y si tomara el terrible error de tomar la decisión de entrar a la guerra, ¿qué es lo que va a suceder? La economía de Estados Unidos se vuelve mucho más sensible, mucho más vulnerable a variables externas más que las internas, y entonces puede ser que el estadounidense pierda la capacidad de poder adquisitivo. Es decir, con mis mismos dólares ahora puedo comprar menos. Y entonces, ¿qué es lo que se deja de comprar menos? Pues aquellos bienes de consumo que no son de primera necesidad. No van a comprar aguacates. Ni tampoco vehículos. Y recordaremos que México tiene un superávit comercial frente a Estados Unidos en el sector automotriz, además de las autopartes. Entonces, es ahí este punto de riesgo de que no es de que el conflicto ahí que pase en Medio Oriente que se hagan bolas. No, es que nuestro vecino del norte, con quien tenemos una economía profundamente integrada, de cada $100 que vendemos, 80 se los estamos vendiendo a Estados Unidos, y de que dependemos profundamente no solo de lo que ellos nos compren, sino también de lo que nos vendan. Pudiera ser que también sus industrias tengan un quiebre en cadena de suministro y entonces decidan reorientar su producción más hacia la industria militar que hacia ciertos bienes. Y yo les hablaba del estrecho de Hormuz porque es donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, pero también si hubiera una afectación o implicación dentro del canal de Panamá, pues también tendríamos implicaciones en disrupción de cadenas de suministro de ciertos productos. Y entonces es cuando empezamos a ver caray, o sea, si yo veo un mapa mundi y entiendo que la guerra en Ucrania sigue afectando el precio internacional de los granos, que es un commodity. La afectación de la guerra a Rusia también ha tenido implicaciones en los metales. Lo que es metales, granos y minerales son materias primas que requerimos todos, desde para un celular hasta aeronaves y la industria militar. Y es aquí cuando también vemos el gran componente de lo que es los minerales críticos y las tierras raras, que por cierto el G7 tuvo un acuerdo dentro de su declaración de poder garantizar la proveeduría. ¿Por qué? Porque ahora las materias primas se convierten en el nuevo oro, ¿no? Antes las vacunas las bautizamos como el nuevo oro líquido. Ahora los materiales críticos y las tierras raras lo hemos bautizado como el nuevo oro gris. Y entonces estamos viendo cómo el tema de la geoeconomía está cambiando en función a la riqueza de cada nación. Y si tienes uranio, pues las reservas principales no están en Irán, están en Australia y otras naciones. Pero ahora el tema es qué uso se le da a ese uranio. Si lo vas a enriquecer a un 90%, pues estás a nada de poder producir armas nucleares. Y por eso es que se le acusa a Irán en este sentido, que no sabemos si es una acusación basada en evidencias o si en realidad es una víctima, porque a los países y a los gobiernos les encanta ponerse como víctimas, pero aquí no hay buenos y malos. Aquí lo que se trata son los intereses
geopolíticos y geoeconómicos. Entonces estamos en un escenario en el que México tiene que aprender a saber cachar las bolas, por un lado, entre Estados Unidos y China como principales socios comerciales. A Estados Unidos por lo que le vendemos y a China por lo que le compramos. Pero debemos entender los callos que China pisa frente a Estados Unidos. Pero además de cachar esto, también tenemos que saber visualizar cómo nos va a estar afectando, como en su momento nos afectó todo el tema de granos. ¿Por qué? Porque abrimos la alacena y la harina de hot cake, las tortillas de harina y una gran cantidad de cosas tiene granos que vienen de Ucrania. Entonces, ahora voltear a ver lo que está sucediendo en este conflicto es qué implicaciones tiene en cuestión de energéticos, cómo nos puede afectar a nosotros, pero también si terriblemente se toma la decisión desde Washington de incursionar en esta guerra en Medio Oriente, pues nos va a afectar de manera directa. Ya la conversación, Francisco, ya no van a ser las redadas migrantes, ojo, ya la conversación del tema de migrantes se va a minimizar, porque entonces la conversación va a ser la afectación de la economía de Estados Unidos, cómo nos va a afectar a nosotros en términos económicos y cómo puede tener implicaciones en el plano político y social. ¿Y cómo van a necesitar más mano de obra migrante para sostener su economía de guerra? Pero eso el inquilino de la oficina Oval no lo quiere entender y quiere seguir cerrando la válvula de la frontera. Doctora, de verdad muy agradecido por su conversación este día. Espero que nuevamente, en breve, ojalá, podamos volver a platicar. Al contrario, claro que sí, encantada, yo feliz de poder venir aquí contigo, con todo tu auditorio, le he pasado muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, poder compartir pues algunas visiones, perspectivas, se vale discernir, se vale que no en todo el auditorio coincida con nosotros, pero lo importante es hablarlo, conversarlo, no sentir que son temas lejanos a nosotros. Tengan la certeza y la seguridad que son temas que nos afectan a nuestro bolsillo en el día a día y que las afectaciones son en plazo inmediato y sobre todo lo que puede haber en un largo plazo. Así que agradecida de esta gentil invitación. Al contrario, gracias. Pues ya escuchó usted, hay que conversar, sus comentarios aquí abajo. Le agradezco mucho su compañía, lo invito para que la próxima semana también nos acompañe en otro índice flamígero y mientras tanto le deseo, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos días.